de voltaje de toque y de paso y voltajes transferidos se correspondan con lo que estamos obteniendo en los software de ingeniería, en nuestro diseño como tal. Evitando, por supuesto, que existan condiciones inseguras ocultas dentro de la malla. Entonces, todos esos temitas, escriban ahí, consulten las dudas que tengan y nosotros le vamos a responder de inmediato y aclararé todas esas dudas. Ok, este es un curso que va a ser 100% una metodología teórica y práctica. Es decir, vamos a estudiar todo lo que dice la normativa, no nos vamos a enfocar mucho en la parte de libros, sino en exactamente lo que dice la normativa que rige el diseño de sistema de puesta a tierra. Y vamos a aplicar esa normativa en los softwares de ingeniería con ejemplos reales, casos reales de diseños ya construidos, casos de ingeniería real, para mostrarle, y la idea es que en este curso adquieran las habilidades para hacer cualquier diseño de puesta a tierra. Entonces, y de una manera muy rápida, que puedan dominar el tema, que puedan manejar exactamente cuáles son los criterios que rigen el diseño, que manejen al detalle completamente las herramientas para diseñar y que lo hagan de una manera muy práctica y rápida. Muchas veces el diseño de ingeniería se vuelve traumático porque no conocemos las herramientas adecuadas para realizar los diseños, y una vez que nosotros adquirimos estas habilidades, se nos vuelve muy fácil el tema de hacer un diseño de malla de puesta a tierra. ¿A qué vamos a llegar en este curso? Vamos a llegar a un nivel donde el participante va a dibujar cualquier configuración de malla en cualquier plano de implantación. Eso lo va a hacer, ese dibujo en AutoCAD, ¿verdad? Y luego poder pasar este dibujo, concatenarlo con los software ETAC y SimGrid, que son los software de diseño. Entonces, el dibujo de la malla lo hacemos en AutoCAD y el diseño, pasamos este dibujo que hemos hecho en AutoCAD a SimGrid. Entonces, hoy les vamos a mostrar más al detalle en la presentación que les tengo preparada cómo se realiza ese procedimiento, ¿verdad? Para que tengan mayor claridad sobre ese tema. Ok. Entonces, dentro del programa que tenemos planificado para el curso, tenemos el día 1, vamos a mirar todo lo que es consideraciones básicas y conceptos. Es decir, aquí vamos a hacer una nivelación, vamos a tener una introducción a lo que son los sistemas de puesta a tierra, que son los voltajes de toque, paso y transferido, la normativa nacional e internacional que rige los diseños de sistemas de puesta a tierra. En el caso de Perú, vamos a estar mirando qué es lo que nos dice el Código Eléctrico Nacional Peruano, que es el CENES, y el CNU, ¿verdad? Uno rige para baja tensión y el otro para media y alta tensión, que es el CENES. Y vamos a estar mirando cuáles son los valores recomendados del sistema de puesta a tierra, que esto siempre es un punto de discusión que se presenta dentro de los diseños. Entonces eso va a ser el día 1. En el día 2 vamos a estudiar a fondo la normativa IEEE 80. En este día vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir la normativa IEEE 80, así como la tenemos acá en pantalla, ahí la deben estar viendo en pantalla.
Y vamos a hacer una síntesis completa de esta normativa. Perdón, esa es la 81. Esta es la 80. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día 2? La metodología es práctica porque vamos a hacer el estudio directamente sobre la norma. Entonces, fíjense que la norma IEEE 80 es una norma que tiene 226 hojas y esta norma toca todo lo referente al sistema de puesta a tierra, todo lo que es el diseño del sistema de puesta a tierra. Entonces, ese día vamos a mirar cada punto en específico que dice la norma y su respectiva interpretación. Su respectiva interpretación y cómo aplica esta normativa para los diseños dentro del Perú y los países de Latinoamérica, porque esta es la norma que aplica para la gran mayoría de los países de Latinoamérica y Estados Unidos, en cuanto a lo que es diseño de sistemas de puesta a tierra. Entonces, fíjense que la normativa dentro de su punto tiene las definiciones, la seguridad que se debe tomar en cuenta dentro de los sistemas de aterramiento, los rangos de las corrientes tolerables, ¿verdad? Que esto tiene que ver con las corrientes que soporta el cuerpo humano y luego van a ver cómo esto se concatena con los voltajes de paso y de toque. Entonces, lo interesante de este capítulo y de estudiar la norma al detalle es que vamos a aclarar y vamos a mirar mediante las ecuaciones y la explicación teórica, no solamente viendo la norma IEEE 80, sino concatenándola con otras normas, vamos a despejar el panorama de dónde salen los voltajes de paso y de toque y por qué son tan importantes en diseño de puesta a tierra. Entonces, en este capítulo vamos a descubrir precisamente todo lo que está detrás y todo el basamento teórico de los voltajes de paso y de toque. Y eso tiene que ver directamente con los voltajes y corrientes que tolera el cuerpo humano. Entonces ahí se van a dar cuenta los que han diseñado puesta a tierra, ¿por qué 50 kilogramos? Porque se diseña para 50 kilogramos y para 70 kilogramos, que hay dos fórmulas diferentes. Entonces, bien interesante este capítulo, ¿no? El capítulo 6, los límites de corriente que soporta el cuerpo humano. El capítulo 7, que son cómo entra el ser humano dentro de lo que son las fallas a tierra, cómo se comporta dentro de las ecuaciones y cómo entra lo que es la configuración de resistencia del cuerpo para lo que es voltaje de paso y voltaje de toque. En ese capítulo lo vamos a mirar al detalle. En el capítulo 8 vamos a analizar todo lo que tiene que ver con los criterios para el voltaje, para los voltajes de paso y de toque tolerables. En el capítulo 9 vamos a ver todas las consideraciones de diseños que se deben tomar en cuenta para diseñar sistemas de puesta a tierra. En el capítulo 10 es un capítulo que está dedicado a las consideraciones que se deben tomar en cuenta cuando se diseñan mallas de puesta a tierra, pero para subestaciones tipo GIS, que son las aisladas en aire, las aisladas en gas. En el capítulo 11 vamos a estar mirando todas las consideraciones que se deben tomar en cuenta para la selección de los conductores y las conexiones.
En este caso, este capítulo hace referencia a la IEEE 837, que habla de todo lo que son conectores, conexiones exotérmicas, conexiones a compresión y conexiones a tornillo. Y cómo se comportan estas conexiones, este tipo de conexiones ante cortocircuitos a tierra. ¿Cuál es la conexión recomendada que la norma establece según su grado de confiabilidad y de robustez? El capítulo 12 es un capítulo que no se va a tocar en ese día 2 porque corresponde al día 3. Se deja especialmente para el día 3, que tiene que ver con, perdón, el capítulo 12 de la IEEE 80 lo vamos a mirar es en la sección 4, cuando veamos modelamiento del suelo. Todo lo que tiene que ver con la resistividad del suelo y su modelamiento. Entonces, en el capítulo 4 vamos a retornar a la IEEE 80 y también lo vamos a complementar con la IEEE 81, que es la que trata todo lo relacionado al modelamiento del suelo, ¿verdad? Y esto ese modelamiento del suelo se realiza con el software IPWin, que sí es gratuito, ese software sí es gratis, es de la Universidad de Moscú, lo pueden descargar gratuitamente y es muy fácil de utilizar. En ese capítulo les vamos a enseñar a utilizar ese software, o pueden modelar el suelo también con SimeGrid. Vamos a hacer ejemplos y vamos a mirar cómo trabajan ambos software. El SimeGrid sí es un software de pago, es muy potente, que no solo permite modelar el suelo, sino que también permite modelar la malla completamente, hacer el diseño del sistema de puesta a tierra. Ok. El capítulo 13 también se va a mirar, se va a tocar en el día 4 cuando estemos viendo el modelamiento del suelo, porque tiene que ver también con lo que es el suelo. En el capítulo 14 vamos a estudiar todo lo referente a la evaluación de la resistencia de tierra, cómo se calcula, ¿verdad? Ese capítulo 14, en la IEEE 80, se dan todas las fórmulas para realizar el cálculo de forma manual, a través del método de Schwarz y el método de Esperal. Hay dos métodos para calcular esa resistencia y ahí dan las fórmulas. Nosotros, les aclaro desde este momento porque siempre se presenta mucha confusión en lo que son esas fórmulas. La resistencia puesta a tierra o las fórmulas que se dan en el capítulo 14 de la IEEE 80 corresponden a modelos simplificados de las configuraciones de mallas que establece la IEEE 80, que son configuraciones cuadradas, rectangulares, tipo L o triangular. Esas son las 4 configuraciones que permite la IEEE 80 y son configuraciones simétricas. Si ustedes tienen una configuración asimétrica o de una forma de las que no está preestablecida en la IEEE 80, a través de esa fórmula que se da en el capítulo 14 no se puede realizar ese cálculo. Es por eso que ese cálculo se realiza a través de método de elemento finito y la única forma de realizarlo desde el punto de vista práctico es a través de software como el ETAC o el SimeGrid, que nos permite modelar cualquier configuración de malla, que son las que en la realidad se terminan implantando mallas totalmente irregulares, por las mismas características de la implantación de equipo dentro de un proyecto.
recuerden que en un proyecto, pongamos un ejemplo acá, una planta de generación, los generadores, ¿verdad? Ocupan un gran espacio dentro de del plano de implantación, ocupan un gran espacio y además esas fundaciones son profundas, son fundaciones que pueden llegar a medir 3 o 4 metros de profundidad y la malla de puesta a tierra lo que hace es bordear esa fundación, bordearla. Entonces ya ahí al bordear la fundación ya se pierde la forma que establece la IEEE 80. Entonces hay que hacerlo a través de elementos finitos. Anteriormente, cuando no existían este tipo de software, ¿qué se hacía? Se hacía la simulación a través de una hoja de cálculo en Excel basada en la IEEE 80 y luego en la práctica se realizaba este bordeo o lo que es, digámoslo, o sea, bordear la fundación. Ya cuando se realizaba esa modificación en campo, ya el diseño no correspondía con lo construido. Entonces, ¿qué generaba esto? Que tuviésemos mallas con condiciones inseguras de voltaje de toque y de paso en esos puntos donde se modificó la malla. Porque no había forma de simular si esa modificación que se hizo en campo afectaba los voltajes de toque y de paso, que sí los afecta y grandemente. Nosotros ahorita con los diseños de puesta a tierra que hacemos a través de estos software avanzados, nos podemos dar cuenta que en esos puntos donde se bordea perimetralmente una fundación, se generan voltajes de toque y de paso muy altos, sobre todo en las esquinas. Entonces hay que reforzarlos con varilla para evitar este tipo de fenómenos. En el capítulo 15, vamos a estudiar todo lo que es la determinación de las máximas corrientes que circula por la malla. La máxima corriente que circula por una malla no es necesariamente la corriente de cortocircuito, la corriente de falla monofásica tierra. Porque existe un factor que se llama el factor de división de corriente y depende de la cantidad de líneas de transmisión y distribución que llegan a esa malla o si esa malla está interconectada con otras mallas de puesta a tierra remotas o están conectadas a tuberías o contrapesos corridos que salen desde la malla. Entonces, en este capítulo vamos a mirar a profundidad cómo se hace el cálculo para el factor de división de corriente de una malla de puesta a tierra. Y ese factor de división de corriente entra dentro de los cálculos de puesta a tierra y los solicitan los software de simulación. El caso en este curso será el diseño con dos software, con el Simegrid y el ETAC, que son los software más reconocidos en lo que es diseño de sistema de puesta a tierra. Existen otros software, por supuesto, pero los más reconocidos son estos. Entonces, vamos a mirar que el ETAC necesita que este cálculo del factor de división de corriente se realice manualmente y se introduzca como una entrada en el software. Mientras que el Simegrid no necesita que realices este cálculo, simplemente se le indica la cantidad de líneas de transmisión y distribución que llegan a esa malla o si hay una malla remota conectada a esa malla o electrodos secundarios, como lo dice el mismo software, que viene siendo tuberías o
elementos metálicos conectados a la malla por donde pueda circular la corriente de falla para drenar esa energía a tierra cuando ocurre la falla monofásica o bifásica a tierra. Entonces, este capítulo es uno de los más importantes en diseño. Y el capítulo 16 condensa todo lo que se ha visto en la norma hasta el capítulo 15 y se enfoca netamente a lo que es diseño, cómo diseñar sistemas de puesta a tierra. Entonces, en ese capítulo se explica una metodología a seguir para el diseño de las mallas de puesta a tierra. Ya el capítulo 17 son áreas especiales dentro de la subestación, como la cerca, aterramiento de los interruptores, aterramiento de los seccionadores, o sea, son pautas especiales que se dan y que se deben de tener en cuenta porque es donde ha habido la mayor observancia de eventos y donde hay mayor potencial de daño dentro de una subestación eléctrica o una instalación industrial. El capítulo 18 en la norma habla todo lo referente a lo que es la construcción de estos sistemas de puesta a tierra, todo lo que se tiene que tener en cuenta para la construcción. En el 19 habla de todo lo que son las mediciones de los sistemas de puesta a tierra construidos, mediciones de resistencia, mediciones de voltaje de toque y de paso, y pruebas de integridad. También habla sobre los periodos de pruebas del sistema de puesta a tierra instalado. Esto es muy importante, que muchas veces se hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Y cada cuánto tiempo se debe hacer una inspección a los sistemas de puesta a tierra? Bueno, acá en la norma, en el capítulo 19, se los menciona. Y el capítulo 20, esto prácticamente no tiene mucha relevancia, ve que es una sola hoja. Habla de modelos a escala que se pueden hacer. Eso no se utiliza porque con los software de ingeniería nosotros podemos modelar tranquilamente las mallas de puesta a tierra de cualquier configuración. Ok, esta norma tiene unos anexos y en este webinar me quiero enfocar mucho en los anexos porque es bueno que sepan y aclararles que las configuraciones o todas las fórmulas que hay dentro de la IEEE 80 aplican es para las configuraciones predeterminadas que tiene esta norma en el anexo A. Ok. En el anexo A de esta norma pueden ver cuáles son esas configuraciones predeterminadas. Una de ellas es una malla totalmente cuadrada sin barra. Esa es la primera configuración que tiene la IEEE 80. Y acá, cada una de ellas en ese anexo, para cada configuración, se da un ejemplo de cómo hacer todos los cálculos siguiendo todas las fórmulas que se dan en la normativa. ¿Verdad? Y se consigue tanto la resistencia como los valores de voltaje de toque y de paso, que son estos que están viendo acá. La segunda configuración que tiene la IEEE 80 es una malla cuadrada con barra perimetralmente, en el perímetro, con barras en el perímetro. Igualmente, acá en la norma es muy ilustrativa y les muestra cómo hacer el cálculo a mano, manualmente.
Entonces, pero ese cálculo solo aplica para esta configuración. Si ya nosotros tenemos una configuración en la práctica, en el terreno, diferente a esto, ya esas fórmulas no aplican. Y hay que hacerlo a través del método de elementos finitos, que es lo que vamos a hacer en el software. En el software podemos simular cualquier configuración de malla que exista, tanto la de la IEEE como cualquier malla que ustedes se puedan imaginar, redondas, rectangulares, cuadradas, triangulares, o sea, cualquier configuración que pueda existir se puede simular tanto en el ETA como en el SIMEGRI. Otras rectangulares con barras, esta otra configuración con barras aleatoriamente, dispuestas de forma aleatoria. Otra cosa que en el software, en la IEEE 80, estas barras son colocadas de forma aleatoria, no se pueden modificar. No las pueden colocar a su antojo. A través del método de elemento finito, que es el alcance de este curso, nosotros podemos colocar la cantidad de barras que queramos y en el lugar que nosotros deseemos dentro del diseño. Otra configuración que tiene la IEEE 80 es la configuración en L. Y esa configuración también aplica, tiene las fórmulas que se le aplican, ¿verdad? Pero solo para la configuración en L. Ok. Esas son las configuraciones que muestra la IEEE 80 con respecto a la formulación que tienen. ¿Por qué? Porque son fórmulas que nacen de una simplificación hecha para que se puedan realizar cálculos a través de forma manual, porque de otra forma no se podrían realizar. Las ecuaciones que rigen el diseño de puesta a tierra, las ecuaciones formales son ecuaciones diferenciales que son muy complejas y solo se pueden resolver por métodos numéricos, en este caso por método de elementos finitos. Ok, perfecto. Entonces la idea de ese día es desglosar toda esa norma y ver qué datos necesitamos de allí o qué criterios, más que todos los criterios de diseño para aplicarlo a nuestro diseño de puesta a tierra. Eso es el día 2, apenas estamos en el día 2 y día 3. En el día 3 vamos a mirar, vamos a hacer lo mismo. Probablemente nos va a quedar del día 2 faltando algunos capítulos de la IEEE 80, los completamos y iniciamos con la IEEE 142. La IEEE 142, acá la tengo. Toda esta normativa nosotros se la vamos a entregar. La IEEE 142 también tiene 225 páginas. Pero lo interesante de la IEEE 142 es que es una normativa que nos indica, también la vamos a detallar, y nos indica los valores de puesta a tierra recomendados. Es interesante ver que en la IEEE 80 en ningún capítulo, en ningún lado habla de los valores de resistencia recomendados. En ningún lado lo dice. O sea, es una norma que, y por eso es la polémica, es una norma que habla de todo lo referente al sistema de puesta a tierra, pero no te establece valores recomendados de puesta a tierra, la IEEE 80. La IEEE 80 se basa más en el principio de seguridad.
de que los voltajes de toque y de paso se cumplan, ¿verdad? Que sean seguros para las personas, pero no te establece un valor de resistencia recomendado. Y la misma norma IEEE 80 y todas las normas internacionales de puesta a tierra coinciden en que la resistencia de la malla de puesta a tierra no es un valor tan importante como los voltajes de toque y de paso. Obviamente es un valor que por años se ha tomado en cuenta y se ha creído de que un valor bajo de resistencia de puesta a tierra nos garantiza que la malla es buena, que tenemos un buen diseño. Y no es así. Nosotros podemos tener una malla de puesta a tierra con valores menores a un ohmio y que sea una malla insegura para las personas, porque pues, es una malla donde probablemente los voltajes de toque de paso no se están cumpliendo. Entonces, eso crea cierto choque para el que está acostumbrado a diseñar o a pensar de que la resistencia puesta a tierra por sí sola nos da una indicación de qué tan buena es la malla de puesta a tierra. Y eso es falso, eso no es correcto. Entonces, ¿por qué estudiamos la IEEE 142 entonces? Porque la IEEE 80 se basa en diseños de puesta a tierra para subestaciones y plantas de generación en combinación con las IEEE 665 y la IEEE 142, que es esta que tienen en pantalla, se basa en la puesta a tierra para sistemas industriales. Entonces, pero lo interesante de la IEEE 142 es que sí nos da valores de resistencia recomendada. Entonces, fíjense por acá, vamos a buscar. Fíjense por acá. Acá están hablando de sistema de suministro, de sistemas portables de suministro en la minería. Entonces dice que el valor recomendado en minería, la resistencia recomendada es 5 ohmios o menos, ¿verdad? Ya encontramos un criterio de valores recomendados, ni siquiera son valores obligatorios, son valores recomendados de resistencia puesta a tierra. Seguimos. Acá está una de 2 ohmios, pero esta tiene que ver con los voltajes de toque o de paso o los potenciales que se generan con una sola varilla de puesta a tierra, una sola varilla copper. Este no nos interesa tanto, yo les quiero mostrar por acá los valores. Ok. En muchas normativas, latinoamericana se ha malinterpretado un apartado que está en el Código Eléctrico de Estados Unidos, en el NEC, porque la mayoría de los códigos en Latinoamérica son traducciones del NEC, pero muchas veces estas traducciones se hacen con errores y se interpretan de forma errónea. Entonces, eso mismo ha pasado en Estados Unidos y por eso es que en la normativa IEEE 142 hay un apartado que indica que el valor de 25 ohmios que se da para una barra Copperware sola no es un valor recomendado de la norma de la NEC, sino que es un valor
que se obtiene para esa varilla bajo unas condiciones de resistividad típica. Pero eso se ha malinterpretado como que para una varilla Copperware, si la resistencia es 25 ohmios o menor, entonces se considera que esa puede ser un punto de aterramiento confiable. Y no es así, la misma norma IEEE 142 lo menciona y eso lo vamos a ver durante el curso, hacer esas aclaratorias puntuales, donde por lo general hay mucha confusión en los diseños. Fíjense, cuando habla de esos 25 ohmios para una sola varilla, se comienza a inyectar diferentes valores de corriente para ver hasta cuánto puede alcanzar el potencial. Entonces, para 1000 amperios, una varilla Copperware que brinde 25 ohmios, ¿verdad? Va a generar potenciales de superficie de 25.000 voltios. Valores bastante altos. Y en una configuración de sistema de puesta a tierra con una sola varilla, existe mucha probabilidad de que tengas voltaje de toque, porque no va a haber una malla alrededor de todos los equipos donde todo esté potencializado a tierra. Son valores peligrosos, porque el problema es cuando tocamos un objeto que no está al mismo potencial de donde estamos parados sobre nuestros pies. Ese es el problema del asunto. Eso lo vamos a mirar al detalle en la IEEE 80. Hay muchas cosas de la IEEE 142, o la gran mayoría, que están en la IEEE 80. Por eso es que esta norma se van a tocar los capítulos puntuales para no redundar y no explicar nuevamente lo que ya se vio en la IEEE 80. Ok. Por aquí les quiero mostrar. Protección de rayos. Fíjense, aquí está otro criterio. Entonces, esto lo vamos a estudiar en detalle en el curso. Yo les entrego una norma totalmente sombreada, donde están los puntos resaltantes de las recomendaciones de resistencia. Fíjense que dice, para protección satisfactoria contra rayos, la puesta a tierra de la subestación, la resistencia de puesta a tierra de la subestación no debe exceder los 5 ohmios para subestaciones grandes. Valores más bajos son deseables. Entonces fíjense que aquí está otro criterio, y esto lo dice la norma IEEE 142. En el caso de los países, de la gran mayoría de los países de Latinoamérica, una resistencia de 10 ohmios es el común que he visto, incluyendo a Perú. Entonces, en el mismo código CNES 2011 lo indica, pero fíjense que hay una normativa internacional donde nos dice pues, que la resistencia no debe exceder 5 ohmios para una protección satisfactoria contra rayos. Entonces, es interesante saber qué es lo que dice la normativa internacional y compararlo con nuestras normativas. Ok, este punto también es importantísimo. La resistencia de los sistemas de aterramiento menor que 1 ohmio puede ser obtenida por el uso de un número de electrodos individuales conectados entre sí, es decir, por una malla, ¿verdad? O sea, la forma de obtener valores bajos de resistencia
Básicamente es por la combinación de varios electrodos de tierra que nosotros los conocemos como malla. Eso es lo que básicamente dice la norma acá. Y nos dice que resistencia en el rango de 1 a 5 ohmios son generalmente adecuadas para subestaciones de plantas industriales, edificaciones y grandes instalaciones comerciales. Entonces esto es lo que nos indica la IEEE 142. Fíjense lo que le comentaba hace un momento. El valor de 25 ohmios que se da en la NEC, en el Código Eléctrico de Estados Unidos, ¿verdad? Aplica para la máxima resistencia de un electrodo que consiste de una barra, una tubería o una plancha de dimensiones de 25 por 25, como lo dice en la misma NEC. Entonces, si una mayor resistencia es obtenida para un solo electrodo, un segundo electrodo, ¿verdad?, es requerido. Esto no se debe interpretar que 25 ohmios es un valor de resistencia satisfactoria para un sistema de aterramiento. Entonces, acá es donde está, como quien dice, una de las grandes confusiones, porque muchas veces, como en la NEC dice que para una barra simple, un electrodo simple, se debe tener 25 ohmios, muchos ingenieros interpretan esto como que 25 ohmios es un valor satisfactorio para un sistema de aterramiento. Y en mucha normativa de acá de Latinoamérica está establecido ese valor como un valor de resistencia adecuado para instalaciones residenciales. Entonces hay que tener cuidado con eso porque la norma, la NEC no dice que el valor de 25 ohmios es un valor recomendado de resistencia puesta a tierra. Y acá la IEEE 142 lo aclara. Ok. Bueno, eso con respecto a la 142. Ya la 142 también habla de resistividad del suelo, pero eso lo vamos a ver en el capítulo 4 con la IEEE 81, que es la que rige lo que es modelamiento y resistividades del suelo. Ok. En el día 4 vamos a ver modelamiento del suelo con el software IPWin. Entonces, ese modelamiento del suelo va de la mano con las mediciones de resistividad en campo, en el sitio donde se va a implantar la malla, que es un dato de entrada, es el principal dato de entrada para un diseño de puesta a tierra. Entonces, voy a terminar acá el temario para iniciar una presentación donde les voy a explicar todo lo que tiene que ver con el modelamiento del suelo y lo que es el diseño de puesta a tierra. En el día 5 vamos a diseñar sistemas de puesta a tierra para subestaciones eléctricas, para líneas de transmisión, ¿verdad?, para plantas de generación y sistema de puesta a tierra para la industria minera y en general. Eso es en el día 6. Y en el día 7, un tópico muy importante que es la puesta a tierra de equipos electrónicos y mediciones. Entonces, la puesta a tierra de equipos electrónicos lo rige la IEEE 1100. Entonces, en esa IEEE 1100, que creo que la tengo acá, ¿sí?, son 603 hojas que tiene esta norma.
En ese día 7 vamos a estudiar qué dice la norma IEEE 1100 y vamos a sacar de esta norma todos los criterios para el diseño de puesta a tierra de equipos electrónicos. Cómo se debe hacer la interconexión con el sistema de la malla de potencia, ¿verdad? Y qué criterio debemos tener para diseñar una malla, la que muchos llaman la malla limpia, que es un término que se usa mucho. Entonces, para mí las dos mallas son sucias porque las dos mallas se entierran en el suelo, ¿no? Pero algunos la llaman la malla limpia. Entonces, básicamente en ese día 7 vamos a estar mirando todo lo que dice la IEEE para el diseño de la malla de equipo electrónico, y también vamos a mirar en ese mismo día 7, o vamos a estar estudiando lo relacionado con las mediciones de puesta a tierra. Entonces, todo lo que tiene que ver con las mediciones de la malla de puesta a tierra, de la resistencia, tanto por el método de caída de potencial como por el método de TAC, del señor TAC. Y eso está especificado tanto en la IEEE 80 como en la 81. Acá nos vamos a devolver a estas dos normas para ver las mediciones de puesta a tierra. Eso es básicamente el contenido del curso. Y en este momento les voy a mostrar una parte de cómo vamos a llevar el curso. Veamos esta presentación. Ok, veamos esto. Ok. Entonces, cuando se diseña una malla de puesta a tierra, lo primero que debemos hacer es realizar los estudios de resistividad en campo, o tener esos valores. Entonces, para realizar los estudios de resistividad en campo, se deben seleccionar en el lugar de la implantación. Este es un ejemplo de una subestación que tiene un patio de 115 acá. Todo esto es el patio de 115. Este es el patio de transformadores. Acá el patio de 13.2 o de 24 kV, el de baja tensión, el de media tensión. De este lado la sala de control, ¿verdad? Y acá la caseta de vigilancia para el acceso a la subestación. Entonces, lo primero que se hace es seleccionar puntos para la medición de resistividad. Entonces, ¿de qué depende esta selección de puntos? Ahí es donde entran los criterios que vamos a estudiar. Un primer criterio es por zona. Es decir, yo puedo seleccionar un punto para la medición de resistividad en el patio de 115, otro punto en el patio de transformadores, otro punto en el patio de media tensión, otro punto en la zona donde va a estar la caseta de control, y así sucesivamente. Ese es un criterio muy válido y muy usado, el criterio por zona. Otro criterio es combinar el criterio por zona con un criterio de espaciamiento. Dentro de una misma zona se pueden tomar varios puntos. Entonces, eso va a depender de qué tan cambiante pueda ser el suelo en ese espacio. Por lo general, la resistencia, y lo vamos a ver en la IEEE 81, la resistencia de un
de un espacio de terreno no varía notablemente horizontal, de forma horizontal. Allí en la norma vamos a mirar que las variaciones de forma horizontal, es decir, en estos sentidos, son muy pocas. Entonces, pero, ¿qué pasa? Hay juicio de ingeniería en campo. Si nosotros estamos tomando las mediciones de resistividad para una implantación de un proyecto donde no se ha hecho movimiento de tierra todavía y tenemos el área del proyecto y vemos que hay cambios tanto de altitud en la cota, o sea, las curvas de nivel, como en en su composición, es decir, puedo tener un terreno con un desnivel, esta parte más alta y esta más baja, y acá se presenta una laguna natural que luego con el movimiento de tierra todo esto va a quedar parejo, pero son condiciones que yo tengo que observar al momento de hacer un estudio de resistividad. Entonces eso me va a dar criterio para yo seleccionar los puntos que necesito, además del criterio de por zona. El criterio más utilizado es por zona, un punto por cada zona dentro del proyecto. Pero ese criterio por zona muy a menudo se combina con criterios de juicio de ingeniería por cambio en la composición del suelo. Entonces yo puedo seleccionar, si veo que el suelo de este lado por acá es diferente en color, ¿verdad? O es más húmedo que el suelo en esta esquina, entonces yo puedo decir, voy a tomar un punto en esta área para ver cómo está la resistividad en ese punto que se ve diferente a las demás zonas dentro del área de implantación. Entonces, aquí esta selección depende mucho de los criterios del ingeniero como tal. No hay una norma que te especifique exactamente cuántos puntos vas a tomar en un área. No la hay. Si la buscan, no la van a encontrar. Entonces, el criterio de zona es el que más se acepta a nivel de ingeniería. Entonces, si vemos esta configuración, se puede tomar uno en el patio 115, uno en el de transformadores, uno en el área de la caseta de distribución y otra acá en el área de la caseta de control. Esos son los puntos para la medición de resistividad. Luego, esa medición de resistividad que obtuvimos en campo, es decir, esos puntos que obtuvimos en campo, a cada punto se le hace un estudio de resistividad y vamos a obtener, en ese ejemplo eran 2 puntos solamente, vamos a hacerlo por forma didáctica para 2 puntos, vamos a obtener medidas de resistencia para cada profundidad, es decir, la resistividad recuerden que se mide a 2 metros, a 4 metros, a 6 metros, a 8 metros, para ver cuál es la resistencia a medida que profundizo en el terreno. Entonces, a través de un software de modelamiento del suelo como el SimGrid o el IPWin, el IPWin tiene la ventaja de que es un software gratuito, el SimGrid es de pago, ambos son software excelentes y son bien aceptados. Entonces, se modela cada punto. En el SimGrid, en la parte inferior izquierda, se le coloca para cada distancia el valor de resistividad obtenido y él hace una gráfica. Y luego de esa gráfica, cuando se le da análisis del suelo acá en esta pestaña,
te genera la resistividad de la primera capa, de la segunda capa y la altura de la primera capa. Esto es el modelo biestratificado. De este modelo vamos a hablar en el curso en los capítulos 1 y 2. Ya cuando entremos en el capítulo 3 ya van a saber cuál es el modelo biestratificado. Y ese modelo es el que pide tanto el software ETA como el SimGrid para realizar los cálculos de ingeniería. Entonces, es un valor obligatorio el modelamiento del suelo. No se puede hacer un diseño de sistema de puesta a tierra si no tenemos el modelamiento del suelo. Listo, esto era la resistividad en el punto 1. Fíjense que dio 1219 la primera capa y 2797 la segunda capa. Fíjense que en el mismo terreno, escogimos 2 puntos y el segundo punto, cuando se le hizo la simulación con el SimGrid, fíjense cuánto dio la resistividad de la primera capa, 937 y la de la segunda 2028. Fíjense que la primera capa en ambos puntos difiere alrededor de 300 ohmios metros, pero en la segunda capa, tenemos valores de 700 ohmios metros. Entonces, ¿a qué se debe esto? Si la resistividad, estamos en un mismo terreno, ¿verdad? Si estamos en un mismo terreno, vean cómo la resistividad en el punto 1 es más alta que en el punto 2. Entonces, eso es posible. ¿Y por qué es posible? Bueno, en este caso, el punto 2, el caso que le mencioné es real, había una laguna antes de realizar el movimiento de tierra, una lagunita natural en esta área, y por supuesto, hay mayor humedad allí y la resistividad es menor en esa zona. Entonces, es por ello que varía tanto. En una zona donde el suelo sea uniforme, que tenga la misma característica física en toda el área donde se va a realizar la implantación, debería dar valores muy similares. No va a dar igual, va a dar valores muy similares. Puede ser con una diferencia de 200, 150 ohmios metros. Pero lo que sí es importante y que vamos a conversar durante el curso, por supuesto en este webinar no nos da el espacio para conversar todo, es que el perfil de resistividad se mantenga. Es decir, nosotros tenemos dentro de lo que es modelamiento del suelo 3 perfiles de resistividad. Un perfil de resistividad ascendente, en el cual la resistividad de la primera capa es menor que la resistividad de las capas más profundas. Entonces, a medida que profundizo en ese perfil ascendente, la resistividad va aumentando. Tenemos un perfil uniforme, donde a medida que profundizo, la resistividad se mantiene igual, ¿verdad? No es un perfil que la resistividad no depende de la profundidad. Y tengo un tercer perfil donde la resistividad a medida que profundizo baja. Entonces es un perfil descendente. Entonces en un mismo espacio de terreno, lo importante para saber que estoy tomando la medida de forma correcta es que tengan el mismo perfil, porque eso sí no va a cambiar en un tramo tan corto. Pueden cambiar los valores por condiciones físicas del terreno, de humedad, pero no va a cambiar el perfil. Listo, eso lo tienen que tener muy en cuenta allí. Entonces vemos que estos valores son acertados y perfectamente podemos realizar un diseño basándonos en esos valores de resistividad. Se lo comento ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como diseñadores no tomamos los valores de resistividad, sino que ya eso viene con la ingeniería que nos entrega. Entonces nosotros debemos tener el criterio
para saber determinar si esos valores fueron bien tomados o no. Recuerden que quienes toman estos valores en campo por lo general son técnicos, ¿verdad? Y muchas veces ellos no realizan el trabajo correctamente. Vamos a ver lo complejo durante el curso. Vamos a ver lo complejo que puede ser una medición de resistividad y de resistencia de puesta a tierra. Todas las consideraciones que hay que tomar en cuenta para eso. No es algo que se debe tomar muy a la ligera. Les comento a manera de anécdota, yo he recibido mediciones de resistividad con valor cero. Y sabemos que, bueno, ni que fuera un conductor perfecto, ¿verdad? Tienen resistividad cero. Entonces, ya uno por allí se da cuenta de que hay un problema. Lo otro es que los perfiles no tienen como una configuración ni descendente ni ascendente, sino que parece un electrocardiograma. Cuando les muestren valores así, sospechen de eso. Porque la única explicación física es que en ese espacio haya interferencia. Pero desde el punto de vista de ingeniería también puede ser que el que fue a tomar los valores no hizo el trabajo como debió hacerlo y comenzó a escribir valores para no tomar los puntos de medición. Entonces ya allí nosotros podemos determinar si hubo errores o la medición no se hizo correctamente. Debe dar un perfil ascendente, descendente o uniforme. Listo, pero de eso vamos a profundizar bien en el curso, de qué se trata todo esto. Ok, acá bueno, quise mostrarle en esta presentación cómo se hace o lo que vamos a hacer en diseño. Entonces, en la herramienta esta que está bien especificadito, vamos a Project. Allí en Project creamos un nuevo proyecto, le ponemos un nombre, ¿verdad? Y simplemente de toda la herramienta que tiene el ETAC, vamos a seleccionar esta mallita y la vamos a pegar en el espacio de trabajo. Cuando la peguemos, le damos doble clic y ve que en esta te presenta por dónde lo quieras hacer, por el método de IEEE o por el método de elemento finito. Si seleccionas IEEE, solo te va a permitir hacerlo por las configuraciones que tiene precargada la IEEE que vimos ahorita en la norma, que son cuadradas, rectangulares y tipo L. Si seleccionas elemento finito, vas a poder realizar cualquier configuración que se te ocurra, cualquier configuración física de la malla de puesta a tierra. ¿Qué es lo que en la práctica ocurre? Que las configuraciones no son parecidas a la de la IEEE, pero no son totalmente uniformes. Entonces, ¿qué hacemos con el método de elemento finito? Es muy sencillo. Nosotros dibujamos la malla de puesta a tierra que queremos verificar o que queremos diseñar, la dibujamos en AutoCAD. En AutoCAD generamos un archivo XML que en el curso les explico cómo se hace. De todos modos, en las cuentas de YouTube de Electroenergy, de IEG, está ese video de cómo se genera ese archivo XML, pero en el curso lo vamos a detallar a profundidad. Y luego acá en ETAC, simplemente en File, importamos ese archivo XML que generamos en AutoCAD. ¿Verdad? En AutoCAD, ese archivo XML se llama por defecto ETAC GGS. Y nos traemos ese dibujo que hicimos en AutoCAD. Nos traemos la malla de puesta a tierra, tal cual como la dibujamos allá, y él se trae todas las barras. En AutoCAD, para dibujar una malla, una línea es un conductor y un círculo es una barra. Entonces nosotros podemos dibujar la malla de la configuración que queramos y poner las barras en donde
en donde las necesitemos, que por lo general son en donde están los equipos, en el perímetro, en las edificaciones, y les aclaro una cosa, por el método de la IEEE 80 normal, ustedes no pudieron haber hecho esta malla con esta configuración, porque él no le permite poner barra donde están los equipos. Esto solo lo permite el método de elemento finito. Ok, entonces, en este espacio que está acá se introduce, cuando le dan doble clic, él le va a pedir la resistividad del material de superficie. Ustedes han visto en las subestaciones que hay un material que es de piedra picada. Ese material de piedra picada es el material de superficie al que se refiere acá el programa. Entonces debemos colocarle ese valor. Entonces, fíjense que muchas veces en el diseño ustedes van a encontrar valores del material de superficie de 8.000, 10.000, 15.000 ohmios metros en algunos diseños. Pero ustedes tienen que tener muy en cuenta de que los valores de resistividad que introduzcan acá deben ser los reales de la piedra picada que van a colocar en sitio. Porque si ustedes declaran acá en el programa que van a colocar una piedra picada de 15.000 ohmios metros y comercialmente consiguen una de 3.000 ohmios metros, ¿qué va a pasar con esa malla que diseñaron? Va a ser una malla insegura. ¿Por qué? Porque estás utilizando en la construcción un elemento de menor resistividad del que diseñaste y simplemente lo utilizaste acá para hacer para forzar a que los voltajes de toque y de paso te dieran, porque esto influye directamente sobre los valores del voltaje de toque y de paso, lo que es el material de superficie. Listo, lo otro con lo que juegan mucho los diseñadores es con esta profundidad. Entonces, la misma norma IEEE 80, lo vamos a mirar en el capítulo 2, en el día 2 del curso, recomienda que esa profundidad esté entre 8 centímetros y 15 centímetros. He visto que acá llegan a colocar 40, 50 centímetros, inclusive hasta 1 metro. Imagínense colocar 1 metro de piedra picada en una subestación. Eso desde el punto de vista práctico no tiene presentación, ¿verdad? Además que la piedra picada es súper costosa y además que el volumen de piedra picada en un área extensa por 1 metro va a ser muchísimo. Y lo otro es que la inestabilidad que va a presentar para el acceso de algún equipo, como una grúa para levantar o hacer mantenimiento de los seccionadores, interruptores. Lo otro es que físicamente es imposible porque hay un movimiento de tierra, entonces tendría que hacer barreras para que la piedra picada no se te salga hacia la carretera. Entonces, lo que recomienda la norma es entre 8 y 15 centímetros de piedra picada. Listo. Luego tienes que introducir la resistividad de la primera capa, la resistividad de la segunda capa y la altura de la primera capa. ¿De dónde salen estos valores? Estos valores salen del modelamiento del suelo, que es el modelamiento biestratificado que acabamos de ver, que viene primero de la selección de los puntos en el área de la malla, luego medir la resistividad y luego modelar esos valores de resistividad para cada profundidad y obtener este modelo biestratificado. ¿Verdad? Eso lo podemos hacer con el SimGrid o con el IP2Win. Y lo vamos a hacer dentro del curso, lo vamos a hacer con ambos software para que vean cómo se realiza y aprendan a hacerlo. Ok, luego que introducimos, nos exportamos la malla, introducimos los valores de resistividad, vamos a la pestaña de estudio de la malla de tierra y luego vamos a esta maletica color marrón y allí introducimos los valores de los tiempos de despeje de falla que en la norma IEEE 80 vamos a ver cuáles recomienda, ¿verdad? Vamos a introducir la corriente de cortocircuito
y el valor del XR, que es la reactancia sobre la resistencia de ese sistema de potencia. Eso sale del estudio de cortocircuito. Vamos a ver cómo se realiza eso. También vamos a mirar el factor de distribución de la corriente, o sea, el factor SF que yo les comentaba, que depende de la cantidad de líneas de transmisión y distribución que llegan a la malla, si la malla está interconectada con otras mallas remotas o si está interconectada con electrodos distintos, que serían tuberías o estructuras metálicas a los cuales se conecta esa malla. Eso sirve como caminos o ruta de drenaje de la corriente de falla. Listo, entonces ese factor SF también vamos a ver cómo se calcula de forma manual, porque el ETAC lo pide. En el caso del CIMEGRIC no es necesario calcularlo porque el mismo CIMEGRIC lo calcula dentro de su rutina de cálculo. El ETAC no. Fíjense que yo les comentaba al principio, en la IEEE 80 vamos a ver las fórmulas para 50 y 70 kilogramos, ¿verdad? Las fórmulas empíricas que aplican para los casos típicos, porque acá cuando es elemento finito lo calcula por cada elemento infinitesimal de cada electrodo, pero con las fórmulas de la IEEE 80 uno logra ver con claridad por qué 50, por qué 70 y por qué son esos dos pesos específicamente los que se han utilizado históricamente para el diseño de malla de puesta a tierra. Entonces, luego que se hace ese ajuste acá en la maletica, se le da acá en lo que es correr la malla y él comienza a correr. Cuando finaliza, pueden imprimir el reporte y ahí pueden visualizar cuánto dio la resistencia de la malla, cuánto dio el voltaje de toque tolerable versus el calculado, cuánto dio el voltaje de paso tolerable también versus el calculado y en cuánto lo excede en caso de que hayan violaciones, ¿verdad? Entre otra información que está allí, la cantidad de conductor, la cantidad de barra. Pueden configurar el precio de conductor y de barra y al final le da un presupuesto. Hay muchas cositas que se pueden hacer allí con los reportes. Y también pueden mirar las elevaciones del potencial de forma gráfica, tanto del voltaje de toque como el de paso, como del GPR, que es el Ground Potential Rise, que es la variación de potencial sobre la superficie, y que tiene que ver con los voltajes de paso, los voltajes transferidos. Entonces, de forma gráfica se puede ver más o menos donde la malla necesita ser reforzada. Este es el caso, el anterior era el caso del voltaje de paso, este es el voltaje de toque. Fíjense que la mayoría de los puntos donde se generan mayores potenciales, tanto de paso como de toque, son en las esquinas. ¿Y por qué esto? Fíjense que este ejemplo se lo coloco precisamente porque, si recuerdan, esto estaba abierto. Había como cierta abertura allí. Entonces, lo normal es que acá en las esquinas se generen voltajes de toque y de paso más altos que en otros lugares, porque son la zona limítrofe hasta de donde termina la malla. Entonces, allí vienen consideraciones donde coloco la cerca. La cerca no se puede colocar en una zona limítrofe porque la cerca tiene acceso a personas que es la barrera de la subestación y las personas tienen acceso a la cerca. Si donde está parada la persona no hay malla de puesta a tierra, su potencial va a ser diferente al de la cerca en el momento de una falla y van a haber voltaje de toque en ese caso muy grande que van a ocasionar la muerte de esa persona. Entonces, por eso es que el tema con la cerca en el diseño de puesta a tierra es bien importante y se debe tomar en cuenta y hacer un análisis bien detallado de dónde colocar la cerca. La malla tiene que salir por lo menos 1 metro por fuera de la cerca. La cerca tiene que estar aterrizada cada cierto tramo
¿verdad? Y se debe cuidar mucho ese aterramiento porque precisamente por estar en una zona limítrofe es el que más acciones vandálicas está propenso. Entonces, la inspección de las puestas a tierra de la cerca debe ser con mayor frecuencia que los otros elementos internos de la subestación. Que ahí es donde el capítulo 19 de la IEEE 80 les habla de la frecuencia de esos mantenimientos y de esas inspecciones. Ok, y esta es la variación absoluta de potencial, que es uniforme durante toda dentro de toda la malla de puesta a tierra. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que todos los equipos dentro de la subestación estén conectados a tierra. ¿Por qué? Porque a la hora de una falla monofásica a tierra, bien sea monofásica o bifásica a tierra, ocurren elevaciones de potencial que llegan en este caso a 13.000 voltios. Entonces, si todo está potencializado a tierra, estas elevaciones potenciales van a subir uniformemente. Si un equipo no está conectado a tierra, él se va a quedar en otro potencial y ahí es donde viene el peligro de saltos de corriente y de que hayan voltajes de toque y de paso en ese punto súper peligrosos para las personas que operan esa subestación. Ok, el ejemplo que acabamos de ver es con el ETAC. También vamos a hacer lo mismo con el SIMEGRID. Entonces, durante el curso se van a dar cuenta las ventajas y desventajas de ambos software y cuál es más robusto, cuál tiene mayor robustez y cuál tiene mayor simplicidad. Se los digo de una vez. El ETAC tiene mayor simplicidad. Yo puedo hacer un diseño muy rápido en ETAC porque simplemente dibujo una malla de puesta a tierra en AutoCAD, la exporto a ETAC, le introduzco los valores del modelamiento del suelo, el modelo bioestratificado, y los valores de cortocircuito, la corriente y el tiempo de despeje de la falla. Y ya hago mi simulación. En el SIMEGRID, el dibujo en AutoCAD es más complicado que en el ETAC. Hay que seguir ciertas pautas, ciertos parámetros para poder hacer el dibujo. Entonces eso quita tiempo dentro de lo que es la parte de dibujo. Pero la corrida en SIMEGRID es mucho más rápida que en ETAC. Una malla para ponerles un ejemplo, una malla de 50 por 50 en ETAC se puede tardar 20 minutos en correr y en SIMEGRID dura 3 segundos. Entonces, eso evidentemente les habla de la robustez de uno y otro software. En mallas más grandes, 180 por 180, 200 por 200, el ETAC puede llegar a colgarse, mientras que el SIMEGRID en 5 o 6 minutos se la simula tranquilamente. Entonces, es ver las bondades y debilidades de uno u otro software y ya tomar la decisión de con cuál se trabaja. La idea es aprender a trabajar con los dos software. Durante este curso se van a enseñar a utilizar ambos software. Entonces, en el SIMGRID ocurre lo mismo como en el ETAC. Se debe importar la malla previamente dibujada en AutoCAD, solo que para el SIMGRID es más difícil dibujarla. No es simplemente tirar rayas y círculos, sino que hay que seguir unas pautas. Entonces, exporta la malla desde la ubicación donde la tienes dibujada para el SIMGRID. Al exportarla en el software te va a aparecer la malla que exportaste tal cual como en el ETAC. Vas a visualizar el plano de planta y de perfil, ¿verdad? Entonces, en suelo vas a introducir los parámetros, ¿verdad? Al darle parámetros, te va a aparecer la pantallita donde vas a introducir la resistividad de la primera capa, de la segunda capa, la altura de la primera capa, ¿verdad? La temperatura ambiente de la zona, el peso corporal para el que estás diseñando, el espesor de la capa superficial, que hablamos que la norma dice que va entre 8 y 15 centímetros,
la resistividad de la capa superficial, que es la resistividad de la piedra picada, y la duración del tiempo de despeje de la falla, que eso lo vamos a ver a detalle en la norma IEEE 80. Luego que colocas parámetros del suelo, vas a colocar los parámetros de la malla, acá en malla. Y si seleccionas factor de la corriente de corte, acá es una pantalla desplegable donde puedes seleccionar, hay varias opciones, dentro de ellas está Z infinito, que la malla no tiene ninguna conexión con ningún otro elemento. O puedes seleccionar el factor de la corriente de corte, donde él automáticamente te va a hacer el cálculo del factor SF. No lo tienes que hacer a mano. En cambio que en el ETAC sí tienes que hacer ese cálculo previo para introducirlo como dato en el ETAC. En el lado inferior izquierdo debes seleccionar, debes llenar, mejor dicho, la corriente de falla, ¿verdad? De línea tierra, la duración de la falla, la distribución telemandada, el factor XR, la cantidad de líneas de transmisión que llegan a la subestación y la cantidad de líneas de distribución, y la resistencia de las líneas de distribución y la línea de transmisión. Una vez que haces eso, ya tienes todos los datos configurados. Puedes ver en diagrama de perfil cómo son los voltajes de toque y de paso en esa malla. Entonces, una ventaja que tiene el SYNCGRID, que no tiene el ETAC, es que muestra este plano de perfil y podemos ver exactamente en qué punto, a medida que nos movemos, él me va señalando acá en qué punto está la posible violación del voltaje de toque y de paso. Fíjense que el azul es el voltaje de toque y el verde es el voltaje de paso. Entonces, fíjense, la línea punteada son los tolerables y la línea irregular es los calculados en esa malla. Fíjense que en los puntos extremos, ve cómo se eleva, es muy cercano a los tolerables y allí hay posibles violaciones. Pero se ve muy fácil en el diagrama de perfil que me da el SYMGRID. Fíjense que el cálculo a mano del factor de corte nos había dado 15% para el ETAC en la simulación que se hizo anteriormente, y ve que el cálculo que hizo el SYMGRID le dio también 15%, 0.15, que es 15%. Fíjense cuánto dio el valor de la resistencia calculada. Con ETAC daba 7, no recuerdo, 7,42 o algo así, y con SYMGRID da 7,64. Son consistentes. Los voltajes de paso y de toque tolerables, y los voltajes de paso y de toque calculados. Entonces, fíjense que tenemos una serie de... fíjense que acá dio igual prácticamente. Para ETAC RG dio 764, con SYMGRID 764. En ETAC el tolerable dio 801,2, el voltaje de toque tolerable, y en SYMGRID prácticamente lo mismo. El calculado, el voltaje de toque calculado, 3700 en ETAC y 3500 en SYMGRID. El voltaje de paso tolerable, prácticamente igual en ambos, y el calculado, muy similares, ¿verdad? Fíjense que acá, dentro de las conclusiones generales de este caso, el tiempo de la simulación que tardó el software ETAC fueron 20 minutos, mientras que el SYMGRID solo 3 segundos, para este ejemplo. El voltaje de paso no es sobrepasado, solo es sobrepasado en las esquinas, como se puede ver en las gráficas, lo cual se resuelve agregando más conductor en esa zona, aumentando el espesor de la piedra picada a 20 centímetros. Valor máximo recomendado. Ya después de 20 no se puede subir porque es impráctico.
Recuerden que la norma recomienda entre 8 y 15. Nosotros desde el punto de vista práctico lo más que podemos llegar es a 20 centímetros. Fíjense que es importante ver las gráficas porque en las gráficas es que nosotros miramos en qué punto de la malla es que se están violando esos voltajes, porque no es en toda la malla que se viola. Entonces, con el voltaje, con solo números al final, no podemos verificar y pensamos, ah, pero esta malla está grave, porque el tolerable es 801 y el máximo y el calculado es 3700, estamos mal. Esa malla está totalmente mala, pero resulta que si vemos acá la gráfica de perfiles, vemos que en las esquinas, en los puntos de las esquinas, es donde ocurre esa violación, lo demás está perfecto. Entonces allí es donde debemos reforzar. Fíjense para el caso de... Vamos a salir un momentico de la pantalla completa. Ok. Vamos a ampliar acá. Fíjense para el caso del voltaje de toque, potenciales de contacto, que es el azul. Fíjense que el tolerable es el punteado. Este sí está grave. Fíjense que está violándolo en casi toda la malla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Cuando hay gran violación, hay que aumentar la cantidad de conductores y minimizar las cuadrículas de la malla. ¿Verdad? Esa sería la solución en el caso de los voltajes de este caso puntual del voltaje de toque que está violando prácticamente la condición en toda la malla. Pero para el voltaje de paso, fíjense que la línea punteada verde es esta y solo lo viola acá en las esquinas. Simplemente con reforzar en las esquinas ya el voltaje de paso lo mejoro. Ok. Entonces, el voltaje de toque se excede en casi toda la malla, por lo cual hay que disminuir la cuadrícula de la misma, lo que le acabo de decir. Por lo general, al tomar las medidas para cumplir con el voltaje de toque, automáticamente se cumple con el de paso, por supuesto. Pues si tú mejoras, bajas la cuadrícula de la malla para mejorar el voltaje de toque, ya automáticamente cuando hagas la simulación, el voltaje de paso te va a dar. Dentro de una malla puesta a tierra, el que casi siempre se viola es el voltaje de toque. Para dibujar una malla en AutoCAD y exportarla a ETAC, solo se debe tener en cuenta que las líneas y polilíneas representan conductores y los círculos representan barras. Esto es en ETAC. Por supuesto, en el ETAC, en el AutoCAD hay que instalar un módulo que se configura para que trabaje justo con el ETAC. Es un módulo es una interfaz entre el ETAC y el AutoCAD, pero que trae por defecto el ETAC. Es un archivo que trae por defecto y nosotros con un procedimiento lo que hacemos es instalarle ese módulo al AutoCAD para que podamos hacer la exportación de la malla. Es muy sencillo de hacer, eso lo vamos a explicar en el curso. Y como conclusión 7, para dibujar la malla en AutoCAD y utilizarla con Symmetry se debe realizar a través de un archivo base que viene en el programa y seguir las pautas dadas en el menú de ayuda del software. Cuando instalan el Symmetry, el menú de ayuda viene en español y ahí explica todo cómo debe hacer paso a paso el dibujo de la malla para que el Symmetry la pueda leer. Es más complicado porque ustedes tienen que hacer este dibujo
siguiendo unas pautas bien rigurosas para que el software Symmetric pueda entender qué significa cada cosa dentro de ese dibujo de AutoCAD. No es tan fácil como el ETAC, porque esa herramienta de TAC Tools hace toda esa conversión ya automáticamente por nosotros. En el Symmetric, esos pasos hay que hacerlo de forma manual y quitan bastante tiempo. Pero vean que la ventaja del SymGrid cuando se hace la simulación es que corre más rápido que el ETAC y que por lo general converge, no se queda colgado. Entonces, bueno, ya acá terminamos con esta presentación. Creo que da tiempo de mostrarles algo más. Vamos a mirar el reloj. Sí, vamos a mostrarle las mediciones vamos a mostrar algunas de las mediciones acá. Las mediciones de puesta a tierra las vamos a ver en el último capítulo, en el capítulo 7, en el día 7. Entonces, dentro de las mediciones, vamos a estudiar dos métodos, el método de caída de potencial y el método de TAC. Entonces, el método de caída de potencial que vamos a mirar en ese día es el que consiste de 3 electrodos, ¿verdad? Se coloca un electrodo de potencial y un electrodo de corriente. Y el otro electrodo es la malla o el sistema de puesta a tierra a medir. Entonces, por el electrodo de corriente se va a inyectar a través de un equipo de un telurómetro una corriente que ingresa a la malla y retorna por este electrodo de potencial. Acá se recoge el voltaje y este voltaje entre esta corriente da la resistencia de la malla, pero para cada punto de variación del electrodo P. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto acá? Saber ubicar el electrodo de corriente. Dependiendo de la ubicación del electrodo de corriente, esta gráfica va a dar, va a tener una forma. Si el electrodo de corriente está lo suficientemente alejado, cosa que la interferencia de la malla medida no interfiera con las zonas con las zonas de potenciales generadas tanto en el electrodo de potencial como en el electrodo de corriente, entonces va a tener una parte plana que corresponde al valor de resistencia. Si este electrodo está muy cerca y entra en la zona de interferencia de la malla medida, él va a comenzar a dar curvas que no tienen una zona plana. Van a ser de esta forma. Entonces, y allí no es fácil determinar cuál es el valor de la resistencia puesta a tierra. Existe una creencia, ¿verdad? Y en este curso la vamos a desmontar, de que al 61,8% de la ubicación del electrodo de corriente es que está el valor verdadero de la resistencia. Pero eso solo es correcto y ni tan cierto, porque tiene sus excepciones y también lo vamos a ver con el método de TAC. Solo sería correcto si el electrodo de corriente está bien posicionado. Y ahí es donde el problema, para saber si tenemos el electrodo de corriente alejado lo suficiente, hay que graficar. Y hay que graficar moviendo este electrodo P desde un 10% hasta el 90% de la posición de C. Y si nos da una zona plana, más o menos con estas características de la curva, quiere decir que ese electrodo está lo suficientemente alejado y allí obtenemos el valor de resistencia. La medida de resistencia de una malla también se puede hacer con un método alternativo, colocando el electrodo de
el electrodo de potencial del lado contrario a donde está el electrodo de corriente. En vez de colocarlo en la misma dirección, como este caso, ve que está en la misma dirección, se colocaría del lado contrario y daría una curva de esta forma. Entonces la asíntota es el valor de resistencia. Ya él tiende a infinito en esa misma medida. Entonces, la cuestión con el electrodo del método de caída potencial es obtener una curva parecida a la que ven en pantalla. Y el valor de resistencia va a ser donde está la parte plana. El método de TAC es un método que es basado en el método de caída de potencial, pero ¿qué es lo que se hace en este método? Con este método lo que se hace es determinar cuál es la posición en donde exactamente se encuentra el valor de resistencia de puesta a tierra. ¿Y qué es lo que establece el método? Vas a utilizar el método de caída de potencial exactamente como es concebido y vas a medir al 20% del espaciamiento del electrodo de corriente, al 40 y al 60. Luego que hagas eso, vas a utilizar esta fórmula para calcular el coeficiente μ, ¿verdad? Entonces eso sería R3, que sería el valor obtenido al 60%, menos R2, que es el valor obtenido al 40%, entre R2 menos R1. Se obtiene ese valor de μ y entras a la tabla 5, que lo da la IEEE 81. Con ese valor de μ vas a encontrar el porcentaje al cual debes colocar el electrodo de potencial y en ese punto te va a dar el verdadero valor de la resistencia de puesta a tierra. Es como un método para precisar o hacer más preciso ese valor de la resistencia puesta a tierra, porque acá cuando la asíntota, la parte plana, puede ser que no sea tan plana en las mediciones prácticas y no sabes a ciencia cierta cuál es el punto donde está el verdadero valor de resistencia. Entonces, con el método de TAC se elimina esa incertidumbre. Ok. Ya esto lo vamos a ver con detalle en el curso. Acá les quiero mostrar, son algunas gráficas reales, ¿verdad? De mediciones de malla de tierra. Cuando comenzamos a medir la malla de tierra, se hace un espaciamiento del electrodo de corriente. Durante el curso vamos a ver cuáles son los espaciamientos óptimos para ese electrodo de corriente. Pero fíjense que con un espaciamiento de 50 metros del electrodo de corriente, fíjense que la curva, ¿cómo hace la curva? No tiene parte plana, ¿verdad? Entonces, ese espaciamiento no es el adecuado. La misma medición, pero a 100 metros, y fíjense que aquí tampoco tiene una parte plana como tal, pero él ya comienza a tomar la forma que debería, que sería una forma más o menos así. Entonces, la parte plana está alrededor de entre 5 y 7 ohmios. Y así sucesivamente, vea, 50 para otra torre, estas son torres de transmisión. Y a 100, ve que comienza a aplanarse y ya aquí sí comienza a ver una parte plana. Vean las figuras reales de mediciones reales. Vean esta curva a 50. Esta sí se aplanó a 50, entonces no hay una regla como que general, sino que va a depender de muchas variables. Hay una regla que dice que debemos alejarnos 5 veces la distancia de la diagonal de la malla de tierra a medir. Entonces es una regla empírica que funciona muy bien. Vean que a 100 como ya comienza a tomar una forma más. Cuando ocurren estas cosas así es porque hubieron interferencias o errores en la medición.
Vean esta cómo es a 50 y vean cómo es a 100, que ya comienza a acostarse. Si la llevas a 150 metros, ya te va a dar, comenzar una curva más perfecta. Si la llevas a 200 también. ¿Entiendes? Solo que en la práctica, cuando se está midiendo, es bastante difícil alejarse grande distancia por limitaciones de terreno y por las mismas características del terreno, que no siempre vamos a conseguir un espacio abierto, libre de interferencia. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos midiendo con las interferencias de línea de transmisión existentes, con tuberías enterradas, porque todo esto afecta la medida. Entonces, bueno, fíjense que así es mejor, a 150 hubiese dado mucho mejor pero ya aquí son valores aceptables. Se puede ver que, fíjense aquí evidentemente no es una medida confiable. Vean esa gráfica a 50 metros y vean como dio a 100 metros, que debió haber mejorado según lo que la teoría, pero ¿qué pasa? Que probablemente cuando nos alejamos a 100 metros, de pronto había mucha tubería enterrada en esa zona o había alguna línea de transmisión que estaba ocasionando interferencia y ocurre este tipo de cosas en las mediciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Medir en otro sentido para evitar esas interferencias. Y así sucesivamente, estas son mediciones reales para que vean cómo se comporta y cómo da la gráfica. La gráfica no da tan perfecta como está en el dibujito, pero sí debe dar asemejarse a ella. Vean esta que casi se asemeja a 100 metros, a 150 probablemente hubiese dado más parecida a lo que debe ser la curva teórica. Entonces, aquí están unas mediciones también. Fíjense lo que yo les comentaba de la zona de interferencia del punto a medir con respecto al electrodo de corriente. Si esta zona se solapa con esta parte plana nunca va a llegar. Vean la configuración, cómo da. Entonces, bueno. Todo esto se va a explicar bien al detalle en ese curso después. Vamos a ver, como les dije, vamos a estudiar las normas bases de lo que es diseño de puesta a tierra, normas internacionales y nacionales que aplican en el Perú. Vamos a hacer los diseños con software avanzado de ingeniería. Vamos a explicar cómo se debe hacer las mediciones de resistividad del terreno y cómo se hace el modelamiento del suelo para obtener el modelo biestratificado. Vamos a simular mallas de puesta a tierra, diseños reales, en software avanzado de ingeniería, ¿verdad? Con el método de elemento finito. Y vamos a hacer las mediciones de la puesta a tierra después de construida la malla, que es lo que les acabo de mostrar, bien sea en línea de transmisión o distribución. En el diseño de línea de transmisión se me olvidaba comentarles, muy importante, en el Perú hay condiciones que son bastante extremas para la línea de transmisión, sobre todo las que están a más de 3.000 metros de altura, porque están en montaña y allí las resistividades son bastante altas. Entonces, podemos encontrar resistividades de más de 10.000 ohmios metros, donde el diseño es bien complicado de realizar y para ello aplica una norma que es de
de la Motorola. Esa norma es una norma que tiene, acá, creo que, bueno, no la tengo acá a la mano, pero durante el curso la vamos a tocar. Esa norma de la Motorola, la Motorola 56, es una norma que sacaron para torres de comunicaciones en montaña, para altas resistividades. Y ahí vamos a explicar cómo se debe atacar el tema de la, de la malla de tierra, de cómo poner a tierra torre de transmisión en montaña, donde prácticamente tenemos roca. Entonces, bueno, con esto ya terminamos el webinar. Espero que les haya servido y los esperamos en el curso el 5 de noviembre. Si tienen alguna pregunta, con gusto les responderemos. Eduardo, no sé si quiera cerrar, decir alguna palabra de cierre. Bueno, en primer lugar, les agradecemos bastante la asistencia del día de hoy. A este tema, como pueden ver, es sumamente importante, sumamente técnico, sumamente especializado, ¿no? Y espero que puedan tener pues la oportunidad de seguirnos y poder participar en este curso. Cualquier consulta adicional, ahí les puse el correo para que puedan hacerlo. De todas maneras, toda la información se le va a pasar a cada uno de sus correos completa, ¿no? Algunas personas se han inscrito directamente a la charla, mas no han recibido alguna información previa con mayor precisión. Entonces, para ese caso, voy a mandar el correo a todos, ¿no? Y este video que estamos, hemos grabado, lo vamos a colgar por internet, ¿no? Para que lo puedan ver, tener, ¿no? Pues agradezco bastante pues a Kamal. Tengo el gusto ya de conocerlo. Hemos hecho también un curso de línea de transmisión. Muy excelente la presentación. Y los participantes se han quedado muy satisfechos, ¿no? Esperemos contar con la participación de ustedes. Y iniciamos el 5 de noviembre, si Dios quiere, ¿no? Muchas gracias de parte de IEG Consulting y Electroenergy. Les damos la bienvenida al curso, ¿no? Muchas gracias.